Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy, ya terminando una semana laboral, tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente a Isaac Román. Él es economista, investigador y analista político económico. Actualmente trabaja en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y ha participado en investigaciones internacionales junto a prestigiosas universidades como la Universidad Internacional de la Florida. Ha sido becario de organizaciones internacionales, además es columnista de Diario La República y miembro de la red de coordinadores de estudiantes por la libertad. Gracias por estar con nosotros, Isaac, en este día. Y quería preguntarte, porque hoy en El Universo veía un artículo interesante de Alberto Regail, donde ponía comparaba dos líneas de pensamiento. Hablaba del Lobo 1, del Lobo 2, un país que se autodefine como envuelto en problemas, pesimista, que se ve un poco siempre aletargado, que no logra salir del subdesarrollo, o la opción de una visión optimista, progresista, de empujar, de crear nuevas cosas, de dejar los problemas atrás, de no dejarse apabullar por las dificultades. Y lamentablemente a veces siento más que el Ecuador se va por la primera línea, ¿no? Por complicarnos la vida y por tener una visión más bien alrededor de los problemas y no de dónde debemos llegar. Y en esa línea y en ese antecedente que te pongo por delante, hablando de los jóvenes, de jóvenes de tu generación que quieren salir adelante, que tienen siempre una visión distinta, que están viendo oportunidades, que quieren soñar con hacer cosas distintas, sobre todo ahora que proliferan tanto los temas digitales, la inteligencia artificial, y hay tantas oportunidades que están sobre la mesa alrededor de la tecnología. ¿Cómo irnos por eso, por crear un país de oportunidades? Muy buenos días, Giovanni, qué gusto estar aquí otra vez. Eh, para empezar, es importante lo primero que mencionaba sobre que somos un país que parece tener una visión cortoplacista de las cosas y que queremos que las cosas se resuelvan, los problemas de hoy, y ya veremos después mañana qué sucede con lo que surja mañana. Y eso ha sido básicamente la estructura que ha seguido la resolución de problemas, si se puede llamar así, en nuestro país por parte de los políticos, ¿no? Como ve en la gente esta necesidad de cubrir los problemas de hoy, lo mismo para buscar lo que piense la gente, para subir en las encuestas o para ser más populares, los políticos lo que proponen es terminar por eh, solucionar los problemas de hoy de manera de bacheo, como que no se busca la solución de los problemas a fondo porque de una u otra manera termina mermando la popularidad del político ver las cosas a largo plazo, y eso es lo que debería cambiarse primero desde evidentemente la población, que es la que elige al final a esos políticos, y debemos entender que es a largo plazo que debemos resolver los problemas, porque si seguimos bacheando y haciendo reformas superficiales a día de hoy, nunca vamos a evolucionar, no vamos a salir adelante. Lo que tenemos que buscar es reformas profundas que logren hacer realmente un cambio en el país. En ese sentido, por ejemplo, de lo que mencionabas de los jóvenes, hoy por hoy estamos estancados a niveles de que solo el 16% de los jóvenes ecuatorianos logran acceder a un crédito formal sea para emprender un nuevo negocio, sea para a realizar diferentes actividades económicas, y esto es evidentemente gravísimo. ¿Por qué sucede? Porque tenemos un código orgánico monetario y financiero bastante caduco, bastante antiguo, que está completamente desfasado a las operaciones financieras y a la legalidad financiera internacional, mientras que el mundo de la banca internacional, las finanzas internacionales se rigen por las normas de Basilea III de Suiza. Ecuador no está pues ni en Basilea cero, está con un código orgánico monetario y financiero que funciona solamente para los que tenemos adentro y que limita enormemente la capacidad de acceso al crédito, no solo ya de los jóvenes, sino de todos los ecuatorianos. La cantidad de fondos disponibles para ser prestados es absolutamente reducida, y es por eso que vemos noticias como las que mencionaba, que solo el 16% de los ecuatorianos, de los jóvenes ecuatorianos, consiguen un crédito formal. El resto tienen que buscárselas de formas complicadas. Es cierto que hay herramientas como las fintech que logran que los jóvenes accedan de manera
más sencilla de que logren salir adelante, pero luego lo cierto es que la gran mayoría de los jóvenes, la gran mayoría ya no solo de los jóvenes, sino de los ecuatorianos en general, tienen que terminar acudiendo a, por ejemplo, el chulco, que sabemos que después los intereses y las formas de No, cobro es del chulco son impagable. extremadamente, sí, son impagables prácticamente. Entonces, eso es lo que ha ocasionado mantenernos en esta línea de reformas que son solamente baches y no reformas profundas, que es lo que se necesita. Pero aterrizando un poco lo que tú mencionas, concretamente, ¿qué tipo de cosas están en el Código Monetario actual que no dejan despegar, por ejemplo, el crédito hacia la juventud? Y te hago yo una reflexión o te hago un antecedente porque años atrás, no recuerdo cuántos, pero por lo menos 5 o 6 años atrás, un pariente mío había abierto una compañía nueva. Él era una persona con mucha experiencia en esa línea de trabajo, una línea de trabajo comercial de importación de equipos de europeos, eh, y fue al banco a pedir un crédito para importar estos equipos, y el banco le pedía tantos requisitos que yo decía, bueno, él tuvo que poner en prenda para conseguir la línea de crédito una casa perteneciente a un pariente de él, que era 3 veces el valor de lo que estaba pidiendo. O sea, una locura. Y yo decía, ¿qué pasa con alguien joven? Esta persona no era tan joven, que quiere empezar y que evidentemente no, si no tiene la casa o no tiene el pariente que le ponga en hipoteca un predio, no va a poder acceder al crédito. Entonces, no entiendo cómo hacer. Yo entiendo que hubo tanto problema antes del 2000 y por eso la caída de los bancos, de créditos mal asignados, créditos que se daban, digamos, a relacionados, todos los abusos que tú conoces, pero se fueron de un extremo a otro. Entonces, alguien joven que quiere sacar un nuevo emprendimiento y que quiere tocar la puerta de un banco y quiere decirle, ayúdenme, aquí está mi plan de negocio, aquí están mis cifras, estos son mi currículum, este es mi nivel de experiencia. Entiendo yo que aunque el banco quiera, las mismas normas locales hacen que el banco no pueda dar el crédito. Claro, esto que mencionas tiene mucho que ver con lo que mencionaba. Ya no solo es el Código Orgánico Monetario y Financiero, sino la ley de régimen tributario interno y demás leyes que rigen la tributación y la banca dentro de nuestro país. Eso es lo que limita la oferta de crédito y hace que los bancos y las entidades financieras que van a otorgar créditos tengan que evaluar con mayor profundidad y mayor cuidado los perfiles de riesgo de cada agente económico que va a solicitar el crédito. Es decir, por ejemplo, cuando vas a solicitar el crédito, la entidad financiera te dice, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando? Lo que busca la banca o la entidad financiera a la que acudes es ver que tú realmente puedas devolver lo que ellos te van a prestar, que tú realmente puedas hacer frente a ese compromiso. Que eso no Si está tú mal, vas que no y está mal como concepto, ¿no? claro, no está mal, pero ¿por qué es tan rígido? ¿Por qué es tan rígido? Porque la oferta de fondos disponibles para ser prestados es muy reducida y es reducida porque solamente es la oferta interna. Nosotros no tenemos acceso a la oferta internacional de fondos disponibles para ser prestados y es por eso que al tener la oferta tan reducida el riesgo es alto. Entonces no se puede, por más que no es cuestión de que si son malos o que si quieren cobrar mucho porque son gente que solo quiere cobrar demasiado y en detrimento de los ecuatorianos. No es así, no es así. Lo que realmente sucede es que la disponibilidad del crédito es corta debido a que solo es la oferta interna y lo que tenemos que buscar es llegar a alcanzar esa oferta internacional de fondos para ser prestados. Una vez logremos eso, lograremos bajar las tasas de interés, lograremos bajar la rigidez de los perfiles de las entidades financieras a la hora de evaluar los perfiles de riesgo. Yo te hago ¿Y una cómo pregunta. logramos, cómo logramos atraer esos capitales, esos fondos disponibles para ser prestados que están allá afuera en el mundo? Pues permitiéndole a la banca internacional, a las entidades financieras internacionales llegar al Ecuador. ¿Cuánta banca tenemos en el Ecuador? En el Ecuador tenemos 24 entidades financieras entre bancos y cooperativas de ahorro y crédito, etcétera. Todas locales, ninguna internacional. Podrá tener un banco internacional una pequeña oficina, pero no es una agencia y no sirve para dar créditos como tal. Y si sirviera, no es significativo en lo absoluto. Entonces,
Por ejemplo, ¿cuántos bancos tiene, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política tiene una reforma para ese sistema y siempre está basada en el modelo panameño? ¿Cuántos bancos tiene Panamá? Panamá tiene 70 bancos solo internacionales. Ya ni siquiera estamos contando los locales. Solo internacionales tiene 70. Esto que en un mercado de 4.5 millones de personas. Nosotros somos 18 millones. Entonces, en un mercado de 4.5 millones, solo en banca internacional hay 70 bancos. Nosotros tenemos 24 solo nacionales. Que esto es lo que ocasiona esta increíble dificultad de acceso al Y crédito. bueno que pongas el ejemplo de Panamá, porque igual que Ecuador, como bien lo has dicho, son países pequeños. Igual el caso de Uruguay, que también ha sido un país abierto al mundo, igual abierto a las finanzas internacionales y que también se convierte en un hub financiero regional, siendo ambos países pequeños como Ecuador. Claro, y es que esto tiene mucho que ver con las leyes de régimen tributario interno, con las leyes de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas es el perfecto ejemplo del impuesto más lesivo a la economía que tenemos a día de hoy. Es el impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué? Porque el impuesto a la salida de divisas merma la productividad, merma la rentabilidad que pueda tener cualquier inversión extranjera en nuestro país. Por ejemplo, si yo soy un empresario y voy a poner mi dinero en Perú, digamos que la rentabilidad es del 20%, ok. Voy a Colombia, la rentabilidad es del 20%, ok. Voy a, digamos, Panamá, mi rentabilidad es del 20%, ok. Voy a Ecuador, digamos que mi rentabilidad es del 20%, y cuando la voy a retirar, el SRI me dice, oye, cuidado, mi 5%. O sea que ya ¿Y qué ahí sucede? ya es cinco Que por ciento menos. Claro que la rentabilidad esperada del empresario ya no es 20%, sino es 15%. ¿Qué sucede entonces? Que no nos escogen a nosotros para invertir, que no, el dinero internacional, el dinero que necesitamos, los capitales que tenemos que ir a buscar, no llegan aquí porque a la hora de querer retirar la rentabilidad, pues es menor a la de otros países. Eso que ha ocasionado, por ejemplo, en años anteriores, que la inversión extranjera directa haya sido absolutamente baja. Este año ha subido mucho, sí, pero en años anteriores ha sido absolutamente baja y esta es parte de la responsabilidad de esto. La causa es precisamente este impuesto, el impuesto a la salida de divisas, que es el más lesivo que tenemos en la economía. Luego, además, tenemos leyes que, por ejemplo, un banquero no puede ser más que solo un banquero. Si, por ejemplo, Giovanni Ginata es dueño de un banco, Giovanni Ginata no puede ser dueño de absolutamente ninguna otra actividad productiva. Como la No ley como puede también pusieron para los medios de comunicación, que también te limitaba. Por ejemplo, sí, pero entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, señores banqueros, vengan, vengan, señores banqueros internacionales, vengan, pongan sus bancos aquí, traigan sus capitales para nosotros aumentar la oferta de crédito, para reducir las tasas de interés, pero entonces ve el banquero y dice, voy a Ecuador por ejemplo, un banquero español es banquero y además es dueño de un supermercado, pues ya no puede ser dueño del supermercado. ¿Y crees que va a venir? No va a venir. Entonces, esos son serios y graves problemas que tienen nuestras Quiero leyes que impiden nuestro desarrollo. regresar a lo que tú decías, el ISD, porque es algo que hemos hablado con algunos invitados. Y ahí lo que tú mencionas es correcto, porque evidentemente ya hay un precio por entrar al Ecuador, ya pagas una especie de tarifa del 5%, porque si quieres retirarte, ya retirar tus fondos, ya tienes 5% de castigo y como mencionas, no lo tienes que pagar en otros países de la región, entonces ya el inversionista sabe que de entrada tiene un castigo por ir al Ecuador. Pero el tema es que en la práctica, no importa el presidente que entre, si es de izquierda, de centro, de derecha, es tan cómodo, a mí lo que me preocupa es que es tan cómodo cobrar ese impuesto en una realidad fiscal pública de permanente déficit que veo muy complicado. Estoy 100% de acuerdo contigo que debería eliminarse o buscar una forma de sustituirlo por otra cosa, pero es tan cómodo cobrarlo que el que llega y se sienta en Carondelet, aunque ideológicamente estuviera en contra del impuesto, una vez sentado allí y viendo todos los problemas que tiene, lo veo complicado que lo eliminen. No, evidentemente ya si nos vamos a la situación fiscal de las cuentas públicas de nuestro país, es absolutamente complicado, por supuesto, porque las reformas internas que tienen que hacerse ya no van solo al ámbito financiero y al ámbito tributario, sino que las reformas que tienen que hacerse en Ecuador pasan por absolutamente
todos los espacios del Estado y de las leyes ecuatorianas. Desde mi visión, por supuesto, empezando desde la Constitución misma. Pero si no es así, hay que hacer reformas en lo laboral, es absolutamente primordial hacer reformas en lo laboral, hacer reformas al IES. El IES está siendo un absoluto lastre a las cuentas públicas, está siendo un peso gigantesco que no debería ser, porque el IES debería ser de los aportantes y el Estado no debería estar aportando el 40% de las pensiones que cada año le supone mucho más dinero a las cuentas públicas. Debería hacerse una reforma, por supuesto, fiscal que se busque, por ejemplo, este año se habían presupuestado 10.000 millones de dólares solamente a sueldos y salarios de la burocracia ecuatoriana. 10.000 millones de dólares. Es cierto que la mayoría son profesores, que son médicos, que son policías, que son militares, es cierto, pero no deja de ser cierto que es muchísimo dinero y que hay que buscar la manera de reducir también ese rubro. Hay que hacer reformas también en lo comercial, que es en lo que más se ha avanzado. En lo que más se ha avanzado es en lo comercial, en los acuerdos comerciales con Corea del Sur, acuerdos comerciales con China, etcétera. Se ha avanzado muchísimo, pero hay que avanzar aún más. Hay que dejar el proteccionismo mercantilista de lado y apostar por el libre mercado y permitir el ingreso de todos los productos independientemente de cuáles sean. Que si se quiere ingresar camarón, no, porque nosotros producimos camarón, no dejemos ingresar camarón. Que si se quiere ingresar cacao, no, porque nosotros producimos cacao, no dejemos ingresar cacao, etcétera. Y entonces nos privamos de acuerdos comerciales con otros países y al final, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay más comercio, los precios se abaratan. Eso beneficia no a los ricos, beneficia a quienes menos tienen, benefician a los que menos tienen, porque a la hora de que puedan ir a comprar, puedan encontrar productos más baratos que les ajusten mejor a sus bolsillos, independientemente de dónde estos vengan. Entonces, son reformas que se tienen que hacer, como mencionaba, una serie de reformas profundas, no de parches, como hablábamos antes, profundas que permitan realmente un cambio en el Ecuador. No se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque el costo político de hacerlas es alto. Y como los políticos solo piensan a la hora de ejercer reformas, a la hora de mandar leyes, en cuánto le va a costar políticamente, entonces no hacen lo que se tiene que hacer. Pero además hay un costo también, hay un problema de fondo cultural en el país que no logra salirse de este hueco que hemos venido manejando durante décadas. Porque si uno quiere verse hacia futuro y alinearse con la modernidad, el Ecuador no está listo. O sea, si tú quieres crear empleo, si tú quieres salir del hueco en que estamos, tenemos que crear empleo. Para crear empleo hay que traer inversiones. Tú ya has explicado que el Ecuador hoy en día no es un país atractivo para crear inversiones. Quieres crear generar más impuestos. La versión correcta no es la de subir las tasas, sino de que haya más ventas, más movimiento económico y por ende va a haber más impuesto a la renta, va a haber más IVA, etcétera. Es decir, por la vía del crecimiento, muchos de los problemas del Ecuador se pudieran ir diluyendo, porque vas a cobrar más impuestos, porque vas a pagar más aportes al seguro social y todo, pero el crecimiento del Ecuador sigue siendo escuálido. O sea, un problema grave del país, y no veo a las principales fuerzas vivas del país, y yo no me refiero solo a lo público, sino a lo público, lo gremial, lo privado, lo sindical, todos. Deberíamos estar todos unidos en una mesa viendo cómo crecemos como país, no a 2%, sino a 8, a 7, a 8, porque si no crecemos a esos niveles, el Ecuador no va a salir nunca a la pobreza. La gente que nos escucha puede pensar que esto es un problema entre ricos y pobres o entre empleados y empleadores. No, esto es un problema de crecimiento. Nadie sale de un país de la pobreza si el crecimiento de la economía no va por encima, grandemente por encima del crecimiento de la población. Esos son números. China ha sacado mucha gente de la pobreza porque ha tenido tasas de crecimiento en los últimos 20 años muy altas. Pero el Ecuador, ¿cuánto hemos crecido en los últimos 10 años? Claro, eso es importante. Vamos a ir por partes. Mencionabas que para crear empleo tiene que venir la inversión, lo cual es completamente cierto, pero para empezar a crear empleo no es del 100% necesario, por así decir. Vamos a ver. Tenemos un código del trabajo de 1938. Tenemos un código laboral que tiene 87 años y que a día de hoy lo que permite es que haya entre 31 y 39% de la población económicamente activa con empleo pleno. Que son No privilegiados. permite más. Privilegiados. Por supuesto. Son
máximo 39% llega, no permite más. No hemos llegado al 40% desde hace casi 10, 11 años. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos, ahora tenemos el código a contrato a plazo fijo con estabilidad mínima de 3 años. Antes teníamos el código, el- el- la ley de trabajo permitía el contrato por plazo fijo a 2 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué permitía esto? Que las empresas proyectaran la utilidad de la mano de obra a estos 2 años y vieran ya después si esta mano de obra les sigue siendo útil. ¿Qué sucedió? Que en pos de los derechos laborales, en pos de, la estabilidad laboral y etcétera, el gobierno de aquel entonces, del año 2015, eliminó esta forma de contratación. Entonces, ¿qué sucedió? Que de diciembre del 2015 a diciembre del 2016 pasamos del 46% de empleo pleno al 37%. Fue una caída de 9 puntos en un año solo por la eliminación de esa forma de contratación. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Desde entonces podemos decir que 1.600.000 ecuatorianos han perdido su empleo y no se han recuperado. Desde entonces se han perdido 1.600.000 empleos. Entonces, la creación de empleo por dónde pasa? Por reformar el código laboral. El código laboral tiene costos fijos de la mano de obra y costos de salida de la mano de obra. Entonces, los costos fijos de la mano de obra hacen que el costo para el empresario sea del 45% más de lo que es el sueldo básico. Si el sueldo básico son $482, el piso del coste laboral para el empresario son de 676, ¿ok? Entonces, todas estas cosas hacen que el empleo sea muy costoso de crearse. Entonces, una reforma del código laboral que limite o elimine o, en su defecto, que cree un código laboral paralelo, permitiría, aún sin muchas inversiones, crear más empleo. Pero no se está haciendo Y porque, como decía, te hago también un recordatorio, que no solamente es lo complejo del tema de todos los pagos que tienes que hacer en el trabajo formal, de los décimos, del sueldo, del aporte del seguro social, etcétera, sino también que van creciendo en el tiempo una serie de requisitos adicionales como que tienes que pagar un estudio de seguridad ocupacional, que tienes que tener un estudio de protección del abuso laboral, que tienes una serie de requisitos que todos cuestan. No digo que estén malos claro, o que no estén o que no sean entonces, necesarios, que tienes que tener, de acuerdo al número de empleados, una sala de lactancia y que tienes que tener aquí. Todo maravilloso desde el punto de vista social, pero solo para el 39% de privilegiados que tú estás diciendo. Pero todo eso cuesta. Y cuando tú eres un pequeño empresario, un joven que quiere emprender con una cafetería, con una despensa, con un tema de tecnología y tienes pocos empleados, tienes que lidiar con todos estos requisitos y gastar un buen tiempo de tu vida en cumplir con una serie de requisitos laborales y burocráticos, no solo en lo laboral, en lo fiscal, en lo municipal, en lo provincial, por todos lados te aparecen una serie de requisitos. Y por eso yo digo que a veces el Ecuador de alguna forma empuja lamentablemente a la gente en la informalidad. Yo no tengo espíritu para ser informal porque viviría nervioso de que mañana me caiga el uno o el otro, pero hay mucha gente que navega bajo el radar, que prefieren operar en la informalidad y para ellos es un mejor negocio que formalizarse. claro, es que el aumento por ejemplo, las contrataciones por facturas, oye, por debajo de la mesa, todo esto es la gran mayoría, ¿sí? Son 7 de cada 10 ecuatorianos la mayoría del tiempo los que no tienen empleo en la informalidad o directamente desempleo. Entonces, muchas veces la gente se queja, mi propio padre se queja de que no, es que hay gente que está contratando por facturas y que eso está mal, pero es que no ven la cantidad de regulaciones y la cantidad de costos que se hacen alrededor de contratar nueva mano de obra. Es por eso que es absolutamente complicado crear más puestos de trabajo. Muchas veces se vende la ilusión de empleo con planes gubernamentales de empleo para jóvenes, para X o Y sectores de la sociedad, que son eso, son ilusiones de empleo, no son trabajo real, no son trabajo productivo que genere crecimiento económico para el país. Es agarrar recursos de la caja fiscal y depositarlo en estos programas de trabajo para jóvenes o para distintos sectores de la sociedad.
y no es empleo real. Sirve en su momento para aumentar la cifra de empleo pleno, pero no sirve realmente para mantener mano de obra, no sirve para mantener las cifras de empleo, no sirve para crecimiento económico, no sirve para eso. Entonces, como decía, hace falta una reforma en lo laboral para poder empezar a crear empleo y poder empezar a buscar que la gente internacional venga. Porque si el capital internacional está esperando venir, también está esperando esa reforma. Porque no va a venir a invertir sabiendo que los costos de la mano de obra son más altos que en otros países. Así También es. van a buscar ir a otros países si es que por allá pueden contratar más barato. Tengo que irme a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Isaac Román. Él es economista, investigador y analista político, y hemos venido revisando con él por qué no podemos crecer más como país, por qué faltan oportunidades para los jóvenes y cómo se puede apoyar más desde el país para simplificar la vida, para el emprendimiento, para la innovación, para el acceso al crédito. Y siguiendo con el tema de emprendimiento, mientras estábamos en el corte, veía ahí en redes sociales un video de una persona que yo sigo, una mexicana, que habla de empresas nuevas y da buena información sobre nuevas empresas, y hacía referencia a una lista de mujeres que habían emprendido desde cero con iniciativas que a veces no querían darles ni acceso al crédito, ni inversionistas, y compañías que hoy en día valen miles de millones de dólares en el mundo, unas de temas digitales, otras de temas de ropa, etcétera. Esas oportunidades, digamos, unicornios en el Ecuador que yo conozca, unicornios me refiero a las compañías que valen más de 1.000 millones de dólares, o no existen o son muy pocas, cuando en otros países abundan, inclusive en países pequeños. Y yo te hago la referencia porque a veces en temas tecnológicos, donde mucha gente sueña con pegarle el golpe a una empresa tecnológica, yo conozco algunos chicos brillantes salidos, por ejemplo, del SPOL, que han invertido en temas de tecnología, en temas logísticos, en temas de medios de pago, etcétera, y que han acabado consiguiendo más apoyo y estableciendo societariamente estas operaciones que son regionales, no en el Ecuador, sino en Chile, en Brasil, en México, etcétera, porque Ecuador no significó una casa sólida para instalarse, por todo lo que hablamos contigo. Eso es una pena, porque perdemos cerebros, perdemos oportunidades, perdemos que esa facturación se origine desde el Ecuador, y perdemos mucho como país. Claro, bueno, primero tenemos que ver el fondo, y el fondo de todo esto puede ser también la cultura. En la cultura ecuatoriana se ha instalado la narrativa de que los ricos y que ganar mucho dinero está mal. Y está mal, y que si lo haces, entonces eres un desgraciado y poco más, y eres el diablo. Entonces, esto también hace muestra, y esta cultura genera luego las leyes que tenemos que impiden el crecimiento económico, impiden la diversificación de los capitales, como decíamos antes, que si tú eres banquero, entonces no puedes ser más nada. Entonces, todo esto complica las cosas y complica, por supuesto, el crecimiento en Ecuador. Ahora, lo de las fugas de cerebro tienen mucho que ver con esto, en el sentido en el que la gente que realmente tiene una forma, la ve, es visionaria y ve una forma de verdad salir adelante, sacar a su familia adelante, crecer económicamente, dice, regresa a ver a nuestro país y dice, es que cuánto quisiera yo que sí se pudiera en nuestro país crecer, ser mejor, poder ayudar a mi familia, pero es que simplemente no se puede. ¿Qué termina sucediendo? Que, como mencionabas tú, buscan otro lugar, otro país en el que las leyes y estén mejor amparados y puedan ahí comenzar su emprendimiento, ahí comenzar su fintech, ahí comenzar a crecer y a elaborar la idea que vieron y tuvieron claro en su momento, que debido a todo lo que engloba nuestro país,
aquí no iba a poder ser. Y ya no solo sucede con ellos, sino sucede con quienes no tienen trabajo y salen del país en búsqueda de oportunidades. Eso también esa migración también es causa de las leyes y de todo lo que veníamos hablando en el segmento o en la parte anterior. Te hago una interrupción ahí con el tema de la migración, ¿no? Porque mira la gran paradoja, ¿no? Nuestra cultura está en contra del emprendimiento, en contra de ganar dinero, en contra del empresario. El empresario es mala palabra. Pero ¿a dónde migran estas personas que tú mencionas? No están migrando a países socialistas, están migrando a países de primer mundo, especialmente Estados Unidos en su momento. Ahora con el tema Trump se ha puesto más multiplicado, pero el principal receptor de migración ilegal del Ecuador ha sido Estados Unidos. Y quiero además enfatizar que muchas de estas personas pagan a estas redes de coyoteros, redes ilegales de traficantes de personas, y pagan buen dinero. Entiendo que son valores entre 10 y 20 mil dólares que tienes que pagarle al coyotero para que te maneje la logística para que llegues a la frontera. Y uno se pregunta, ¿por qué no es mejor negocio que más bien se endeuden ellos con 10, 15, 20 mil dólares aquí para emprender? Y cuando yo pago esa pregunta, me dicen, es que aquí, ¿qué van a poner aquí? Me dicen. Y si lo ponen aquí, resulta que tienen estos problemas, o viene el vacunador a vacunarlo, o viene no sé qué, o la inseguridad, o los matan. Entonces prefieren arriesgar su vida en un trayecto peligrosísimo, donde muchas personas no llegan. Además se endeudan también hasta con churqueros para poder pagar esta cuestión a las redes estas, para ver si van a un país de primer mundo, donde no satanizan al empresario, a buscar nueva vida. Entonces, ¿quién entiende? Claro, exactamente para allá iba yo. Entonces, cuando los ecuatorianos salen de aquí, van, correcto, como decías, a Estados Unidos. ¿Y qué sucede en Estados Unidos? Ya obviando todo el proceso que tú comentaste, que ciertamente es terrible, una vez llegan allá, ¿qué buscan? Buscan trabajo. ¿Y cómo encuentran trabajo allá? Pues tan fácil como es la normativa laboral allá. Encuentras, si no te va bien, te sales y vas y encuentras otro, y es tan fácil como ir y buscar y encontrar. Y trabajan por hora, cosa que es prohibido aquí. Y trabajas, no, ya no solo por hora, sino por una hora y ya nunca más, así, ya eso y chao. Y son cosas que aquí ni siquiera eso encuentras, porque eso es aquí ya no solo satanizado, sino penado por ley, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué estamos buscando? Preferimos que nuestros hermanos, nuestros tríos, primos, hijos, se vayan a buscar lo que podrían encontrar aquí con una regulación decente en el ámbito laboral. Entonces, esas son las cosas que incluso frustran a los jóvenes, frustran a quienes intentan emprender, aquí en Ecuador, porque es cierto, más allá de todo lo que se tiene que luchar aquí en Ecuador, con inseguridad, con los impuestos, con la falta de inversión, luego encima no hay tampoco un trabajo con el que poder sustentarse, sino que luego tienes al INEC poniendo como, ya no como desempleo, sino como otras formas de empleo no pleno, al señor que está en la bahía parado agarrando sol, vendiendo sus aguas, vendiendo sus cotonetes, vendiendo lo que sea. Y entonces eso no es desempleo para los que evalúan las cifras de empleo de nuestro país. Eso no es desempleo, eso es otras formas de empleo no pleno, pero no es que sea desempleo, no es que el tipo esté en la miseria absoluta según la cifra, pero lo está, y lo que necesitamos es lanzar las reformas de fondo y profundas que se necesitan para que entonces los ecuatorianos puedan salir adelante. Tú mencionaste el caso de Panamá, y la última vez que estuve fue hace como 1 año o 2 años, y conversaba con algunos taxistas, y yo con gran envidia les preguntaba, entre otras cosas, lo que a todos nos preocupa en Ecuador, que es la seguridad. Y me decían, no, aquí usted puede andar con el celular en la calle sin problema, salvo que se meta pues en un barrio ya demasiado malo, pero en cualquier zona del centro que usted puede estar en la calle y sería pues casi inconcebible que alguien le arranche el celular. ¿Por qué? Porque es una sociedad donde hay empleo, donde hay un nivel de vida mejor que el Ecuador. Y esto te digo que inclusive ya no puedo poner ni siquiera de ejemplo muchos países europeos y muchas ciudades americanas donde sí hay niveles de violencia y de inseguridad parecidas a ciudades del Ecuador.
pero Panamá, por ejemplo, ha logrado traer esta inversión que tú mencionas, hay bastante empleo, a veces hasta difícil conseguir gente para diferentes actividades empresariales, y estamos hablando de niveles de seguridad muchísimo mejores que el Ecuador. Ándate a Uruguay. Uruguay que en teoría y en la práctica ha sido también gobernado en muchas épocas de su historia contemporánea por gobiernos socialistas, pero ha sido un socialismo abierto al mundo, han hecho acuerdos comerciales, han abierto las puertas a los sistemas financieros internacionales, inclusive es un hub de recepción de inversión extranjera, es considerado un tema, digamos, de régimen especial fiscal, donde inversiones argentinas y brasileras muy fuertes salen huyendo, digamos, de sus países y se instalan en Uruguay. Ándate a Paraguay, otro país pequeño que también ha apostado mucho a la producción agrícola, donde entiendo que tienen un régimen especial fiscal, donde hay países hay ciudadanos de otros países que están moviendo su residencia fiscal a Paraguay, huyendo del abuso fiscal de otros países. Porque la gente entiende que tiene que pagarse impuestos, pero cuando ya los niveles de impuestos se vuelven casi confiscatorios, la gente se quiere ir a lugares donde la contribución que das de lo que tú ganas sea razonable. Yo no sé cuál es lo razonable, pero en mi diccionario, si un gobierno quiere sacarte más del 25% de lo que tú generas, para mí ya es confiscatorio, pues ya hay países donde sacan más del 50%. Es decir, que yo trabajo y el que no hace nada, que es el Estado, se lleva más de lo que yo trabajo. O sea, eso no puede ser justo ni puede ser correcto, pero sucede en muchos países, inclusive de primer mundo. Y la tendencia es a que todos esos países van en decadencia. Entonces hay que verse en el espejo de lo que funciona y lo que está haciendo productivo, lo que está haciendo viable, lo que está haciendo dando buenos resultados. Y en la región hay países que están viendo las cosas en forma distinta y que están saliendo mucho más rápido que el Ecuador. Claro, ¿sabes qué sucede, Giovanni? Sucede que la condición primigenia para el crecimiento económico es la paz. Un congresista francés de los 1700 decía que donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? Porque el comercio trae paz. Abrirse al comercio, abrirse a las reformas que traigan comercio, prosperidad, capitales, más allá de, no son el demonio que aquí en Ecuador se quiere hacer ver que son la receta para el crecimiento económico. Traen paz, traen prosperidad, traen compañerismo, traen ciudadanía, traen todo lo que aquí no tenemos. ¿Qué tienen en común todos los países que mencionabas? Tienen instituciones fuertes, tienen paz, no están peleándose. ¿Qué sucede aquí en Ecuador? Más allá del evidente problema del crimen organizado, también tenemos que las instituciones por dentro se están peleando. La Asamblea se vive peleando entre ellos. El Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República se vive peleando con las alcaldías. Hoy tenemos otro alcalde más sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, que por razones totalmente absurdas. Ahora se tiene que apelar, se están peleando por aquí. Se pelean absolutamente todos. No hay paz. Y si no hay paz, no va a haber crecimiento económico. Lo que tienen en común los países que mencionabas también es la apertura, lo que mencionaba yo también, la apertura comercial, la apertura financiera, si tú quieres, la sensatez impositiva. Entonces, todo lo que no tiene el Ecuador. Y eso nos regresa una vez más a lo que ya veníamos conversando. El Ecuador necesita dejar de tener reformas parche, necesita dejar de tener soluciones de corto plazo y necesita empezar a ver las cosas a largo plazo. Reformas profundas, soluciones de aquí, que vean soluciones que tengan un proyecto de aquí a 10 años. Dejar de ver la premura de que ya la próxima elección viene el próximo año, necesito solucionar esto hoy, no importa cómo, lo que importa es que lo hagamos, y si esto que estoy resolviendo hoy con toda la premura del mundo luego me genera un cataclismo económico, no importa, tenemos que ver que lo solucionamos hoy, tenemos que dejar de pensar así, y eso se hace primero desde nosotros, la cultura, porque si nosotros estamos exigiendo soluciones parche, el político nos va a dar soluciones parche porque él lo que busca es congraciarse con la gente. No busca la sensatez económica, busca el costo político. Entonces, es desde la sociedad, desde los que tenemos que exigir las reformas y que las reformas que se hagan sean profundas. Nos quedan 5 minutos y volviendo a la conversación original sobre el tema de los jóvenes.
Yo creo que Ecuador sigue siendo un país, a pesar de que igualmente los indicadores de nacimientos han bajado con respecto a lo que pasaban 40 años atrás, igual es un país con una población importante de jóvenes y la gente sigue teniendo familia, sigue teniendo hijos, cosas que en otros países ya casi no tienen. Y en esa línea, yo digo que varias cosas castigan a la juventud. Una es la inflación, porque evidentemente si tú pareja joven, te casas y te suben los precios, tienes un gran castigo. El otro es el que tú mencionaste, el acceso al crédito, porque una de las grandes aspiraciones de una pareja que comienza su vida es, por ejemplo, comprar una casa. Ahora veo que hay algunas líneas de crédito nuevas para varios sectores en la construcción, ojalá que se mantengan en el tiempo, pero muchas parejas lo que quieren es poder tener una cosa propia, que es tener su casa. Pero luego viene también el tema de poder emprender, que es lo que hablábamos al inicio. Si una pareja no tiene empleo, porque el empleo ya hablamos que es escaso, y al mismo tiempo se le cierran las puertas para poder emprender, ese futuro se le va cerrando. Entonces te ataca la inflación, de repente tienes dificultades para acceder al crédito, tienes sueños de tener tu carro, tu casa, y para producir te ponen cortapisas, te ponen burocracia, y volvemos a lo que tú decías de todo un paraguas cultural que no es favorable a esto. ¿Cómo cambiar esa cultura? Ustedes en el IEP tienen años luchando en ese sentido, esa batalla cultural, pero estamos todavía lejos de lograr ganar esa batalla. Claro, bueno, para ir por partes, el tema de inflación, gracias a Dios, en Ecuador no es que sea un tema demasiado grande. Correcto. Gracias a la dolarización promovida por tu querida madre, por Dora Ampuero, por el instituto, por todos los que hicieron posible la dolarización, gracias a todos ellos, la dolarización es un fuerte que mantiene a los ecuatorianos alejados de la catástrofe inflacionaria que sí vive en otras economías. Ahora, claro, lo de la dificultad para acceder al crédito es algo real y todos los demás problemas que tenemos es que hace que, de verdad, que no tengamos inflación a veces sea irrisorio, que no, igual tenemos demasiados problemas. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esta cultura? Y es seguir insistiendo, seguir luchando, seguir yendo a hacer lo que se tiene que hacer, seguir sacando, desmintiendo y siguiendo y insistiendo en todo lo que se debe, en todo lo que sí se tiene que hacer. Tenemos que seguir criticando lo que se tiene que criticar, dejar de autocensurarnos, dejar de decir que no digamos esto porque luego nos puede pasar aquello, sino que tenemos que como ecuatorianos y como sociedad y todos los que estemos de acuerdo en que hace falta una reforma cultural, ya no solo, sino que de reformas políticas y sociales y económicas, tenemos que seguir insistiendo en que son necesarias y ir a los sectores que son importantes para poder llevarlas a cabo. Porque antes mencionabas a los gremios, y es que incluso los gremios piensan en términos de costos políticos para ellos. Entonces, es difícil en ese sentido llevar adelante las reformas que se tienen que hacer, pero por más que sea difícil, no quiere decir que no tengan que hacerse. Nos queda solamente 2 minutos y ahora tenemos en pocos días, este fin de semana concretamente, tenemos la elección de Colombia, que es una elección importante para la región y también para nosotros por el problema que hay hoy en día en la frontera. Pero allí viene el tema de la batalla cultural, porque el modelo que ha seguido el presidente Petro no es el modelo, digamos, de libre empresa o de fomento a la libertad, etcétera, sino que más bien ha sido por la vía de un modelo más apegado al famoso socialismo del siglo XXI. Sin embargo, mi gran pregunta es, uno de los candidatos favoritos a ganar es el de él. Claro, esto tiene mucho que ver con cómo se relaciona la política a la hora de hacer sus programas sociales y el clientelismo político que hacen mayoritariamente los políticos de ese lado del espectro, del lado de la izquierda. ¿Qué ha pasado? Que Petro ha derramado el dinero de los colombianos en los programas de subvenciones y en los bonos y etcétera, que le ha ganado en las partes más rurales del país cierto apoyo. Y ese es el apoyo que sostiene a su candidato Iván Cepeda. Pero ¿qué sucede? Que esto es lo que hablábamos. Esto es una medida que evalúa solamente el costo político y la imagen del presidente, pero que puede y que va en un futuro a mermar las cuentas públicas y hacer más difícil el desarrollo económico de Colombia. Entonces,
Esto es lo que hemos venido hablando, que los políticos ven en esa visión cortoplacista, en esa visión de la próxima elección, no ven un modelo de país, un modelo de crecimiento económico sostenible en el tiempo, porque lo que les interesa es ganar la próxima elección. Exacto, o sea, pensar en la próxima elección y no en la próxima generación. Muchas gracias por tu participación, gracias también a todos ustedes por estar con nosotros, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, hasta el próximo lunes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.